Anciano inútil, eso me gritó mi propio hijo el día que cumplí 75 años delante de toda la familia, solo porque sin querer derramé jugo sobre su camisa nueva. Me llamo Luis Sánchez Herrera, y esas dos palabras dolieron más que todas las heridas que me dejó la vida. Pero lo que hice al día siguiente cambió todo para siempre. Imagínate la escena sentado en la cabecera, viendo cómo mis hijos y nietos comían el pastel que yo pagué sin apenas mirarme. 60 años partiéndome el lomo en la construcción, levantándome antes del amanecer, con las manos hechas polvo, y la espalda destruida, todo para darles lo que yo no tuve. Y ahora resulta que soy una carga. Carlos, mi hijo, el mismo que llevé en brazos al hospital cuando tenía neumonía a los 3 años, me miró con desprecio cuando le pedí un poco más de refresco. «No puedes tú solo, viejo», dijo. Y cuando el vaso se me cayó por culpa de mis manos débiles, explotó: «Anciano inútil, siempre igual contigo». Cada palabra me atravesó como cuchillos. María, mi nuera, se rió por lo bajo. Mis nietos ni siquiera apartaron la vista del celular. Carmen, mi hija, solo suspiró harta. En mi propia casa, en mi cumpleaños, me convertí en motivo de burla. Pero algo se despertó en mí esa noche. Algo que llevaba dormido desde que empecé a sentirme como un objeto olvidado. Me quedé despierto hasta las 3 a.m., mirando fotos antiguas, recordando cuando me llamaban papi con ternura, cuando yo era su protector. Y tomé una decisión. Temprano al día siguiente fui al banco. Guardaba un secreto que nadie conocía, años trabajando extras, vendiendo herramientas usadas, ahorrando cada moneda. Tenía 280.000 pesos en una cuenta oculta. Mi respaldo. Mi plan de emergencia. Pero la emergencia no vino de la pobreza, sino del desprecio. La cajera me miró sorprendida cuando le dije lo que pensaba hacer. «¿Está seguro, señor?» Yo solo asentí. Nunca en mi vida había tenido tanta claridad. Después de aquel cumpleaños, no podía seguir siendo la sombra de quien fui. Escucha hasta el final y dime, ¿qué harías tú en mi lugar? Cuéntame también, ¿desde qué ciudad me oyes? Y quizá entiendas por qué esa frase me destrozó tanto. Porque yo no siempre fui este hombre tembloroso que ves. Luis Sánchez Herrera fue mucho más que eso. Hubo un tiempo en que estas manos, hoy temblorosas, levantaban hogares, alzaban muros y sostenían vigas bajo el sol abrasador de Guadalajara. Tenía apenas 22 años, cuando me uní en matrimonio con Elena, mi compañera de vida, que Dios tenga en su gloria. Era la más hermosa del barrio Santa Tere, con una risa que iluminaba todo, y un andar que captaba todas las miradas. Y aún así, me eligió a mí, un joven delgado obrero, que apenas entendía las letras pero con manos firmes, y un corazón sincero, así decía ella. «Ay, Elena, si pudieras verme ahora. Cuando nació nuestro primogénito Carlos, yo trabajaba levantando una casa en las Lomas para una familia adinerada. Recuerdo que el encargado me dejó salir antes porque Elena ya estaba en el hospital. Corrí esas 12 cuadras con el uniforme lleno de polvo y cemento, sin pensar en el cansancio. Al oír el llanto de mi hijo se me llenaron los ojos de lágrimas. Le juré entonces que nunca le faltaría nada. Y cumplí. De lunes a viernes en la obra. Los sábados arreglando techos, pintando muros, reparando fugas. Los domingos vendiendo elotes con Elena frente a la iglesia. Cada moneda era para el hogar, para el alimento, para que mis hijos tuvieran lo que yo no tuve. Usaba los mismos guaraches hasta que ya no daban más, pero Carlos y Carmen siempre llevaban calzado nuevo cuando comenzaban las clases. Cuando llegó Carmen 2 años después, todo se volvió más cuesta arriba. Elena debía quedarse en casa cuidándolos y yo me lancé a buscar más trabajo. Me inscribí en un curso nocturno para operar maquinaria pesada. Volvía a casa cerca de la medianoche exhausto, pero siempre encontraba el plato caliente sobre la mesa y a Carlos corriendo a abrazarme las piernas gritando «¡Papá, papá!». Los años más duros llegaron cuando la salud de Elena se quebró. Carlos tenía 12 y Carmen apenas 10 cuando le diagnosticaron cáncer de estómago. Los médicos del seguro nos decían que había que aguardar meses por un tratamiento, pero yo no podía darme ese lujo. Vendí mis herramientas, empeñé lo que tenía valor, pedí préstamos que me llevó 5 años liquidar. Todo para llevar a Elena a un hospital privado. Durante 8 meses trabajaba de día, y por la noche me quedaba a su lado velando su sueño entre máquinas y medicamentos. Carlos y Carmen se quedaban solos, pero eran niños nobles, aprendieron a cuidarse. Carmen cocinaba lo que podía. Carlos le ayudaba con las tareas. Yo llegaba antes del amanecer, los bañaba, les dejaba unas monedas para el desayuno y salía corriendo al trabajo.
Vivía 3 vidas en una sola. Elena peleó con el alma, pero el cáncer fue implacable. Falleció un martes por la tarde sujetándome la mano pidiéndome que protegiera a nuestros hijos. Me dijo que desde el cielo me ayudaría. Y yo quiero creer que lo hizo porque logré criar a esos dos con lo poco que tenía siendo padre y madre al mismo tiempo. Tras su entierro una noche Carlos me dijo: «No se preocupe, papá. Yo le voy a ayudar. Ya estoy grande». Tenía apenas 13. Carmen me abrazó y me juró que se esforzaría al máximo en la escuela para que yo me sintiera orgulloso. Y lo lograron. Terminaron la prepa. Carlos estudió administración. Carmen se convirtió en contadora. Yo, que no terminé ni la primaria, vi a mis hijos convertirse en profesionales. ¿Y sabes cuál fue la recompensa a tantos años de esfuerzo? Convertirme en un estorbo. Carlos, aquel niño que prometió ayudarme, ahora apenas me dirige la palabra. Carmen, que solía decirme «te amo, papá» cada noche, hoy suspira con impaciencia cuando le marco por teléfono. Pero eso no fue lo peor. El abandono no es un golpe seco. Llega lento como el moho que nace en una esquina, y si no lo detienes invade toda la casa. Así empezó mi soledad justo cuando cumplí 65 y me retiré del trabajo. Al comienzo todo parecía normal. Carlos ya vivía con María y sus hijos Alejandro y Sofía. Carmen también tenía su familia en Zapopan. Yo sentía orgullo, pensaba que al fin podría descansar y disfrutar de los nietos después de tanto sacrificio. Pero fui un iluso. La primera señal fue sutil: Carlos dejó de venir los domingos. Durante años sin falta venía con su esposa y los niños. Almorzábamos juntos, los chicos jugaban en el patio, me contaban sus historias del colegio. Yo les compraba paletas y les hablaba de cómo era su papá cuando era pequeño. Pero de pronto, aquellas visitas dominicales empezaron a espaciarse. Primero eran cada 15 días, luego solo una vez al mes, y después, solo cuando había algún evento especial. «Es que tenemos muchas cosas, papá», me decía Carlos. «Los niños tienen actividades. María trabaja los sábados. Usted entiende, ¿verdad?». Claro que entendía. Lo que no entendía era cómo siempre había tiempo para visitar a los padres de María, pero nunca para pasar un rato conmigo. Carmen también empezó a cambiar. Antes me llamaba cada noche para saber cómo me sentía, si había comido o si necesitaba algo. Pero desde que Roberto consiguió su nuevo trabajo en la aseguradora, esas llamadas se volvieron esporádicas. «Ay, papá, perdón por no marcarle, pero Roberto llegó tarde y tuvimos que hacer unas cosas pendientes». Siempre había una justificación distinta. Lo que más me dolía era enterarme de reuniones familiares por boca de algún vecino. «Don Luis, ¿no fue usted ayer al bautizo del nieto de los García?». «¿Cuál bautizo?», preguntaba yo confundido. Resultaba que toda mi familia había estado en esa fiesta, pero a mí ni siquiera me avisaron. Carmen solo decía: «Se nos olvidó decirle, total, usted no conoce a esa gente». Pero sí los conocía. A don Miguel lo conocí hace más de 30 años. Trabajamos juntos en una gran obra en el centro. Su nieto era ahijado de Carmen, y aún así pensaron que no debía estar ahí. También dejaron de contar conmigo para los cumpleaños de mis nietos. Antes me pedían que llegara temprano para ayudar a poner las sillas, inflar globos, acomodar las mesas. Ahora, si me invitaban, era por compromiso. Llegaba con un regalo bien pensado, algo bonito que me costaba gran parte de mi pensión, y me sentaban en una esquina como si fuera parte de la decoración. Alejandro y Sofía, mis nietos, también se distanciaron. Ya no me recibían con abrazos, apenas un beso en la mejilla por educación, y salían corriendo a jugar con sus primos o a mirar la pantalla. Si les preguntaba algo me respondían con palabras sueltas: «Sí, no, no sé». Hasta que un día Alejandro, con 14 años, me soltó algo que me atravesó el alma. «Abuelito, ¿por qué siempre huele usted a medicina?». No era medicina. Eran las pomadas que usaba para aliviar el dolor en la espalda y en las rodillas. Pero para él, yo ya era solo ese viejo con olor extraño y voz lenta. La gota que colmó el vaso fue el Día de las Madres del año pasado. Carmen organizó una comida en un restaurante elegante. Yo llegué puntual como siempre y me senté en la mesa reservada. Cuando llegó el resto de la familia vi que habían armado una mesa más grande para todos, pero a mí nadie me pidió que me cambiara. Me dejaron solo en aquella mesita como si fuera un extraño que se coló a la reunión por accidente. Durante toda esa comida, hablaron de sus empleos, de sus planes para las vacaciones, de los líos escolares de los niños. Pero nadie se detuvo a preguntarme cómo estaba, qué había hecho en la semana, si necesitaba algo. Era como si no estuviera ahí. Me convertí en el abuelo invisible, ese que está presente
solo para que nadie pueda decir que lo dejaron atrás por completo. Esa noche al llegar a casa lloré. Lloré como no lo hacía desde que enterré a Elena. Lloré porque entendí que poco a poco mis propios hijos me habían relegado al rincón de lo innecesario. El mismo hombre que lo dio todo por ellos, que se partió el alma trabajando, que dejó el cuerpo en las obras, que vendió su tiempo y salud para construirles un futuro. Ahora era solo una molestia, un recordatorio incómodo de todo lo que no querían ver. Pero lo que ellos no sabían es que el viejo Luis aún guardaba un par de ases bajo la manga. Y fue el día de mi cumpleaños cuando Carlos me gritó, «viejo inútil», que decidí sacar el más grande de todos. Porque aunque ellos creían que me habían dejado en el olvido, yo no me había olvidado de mí. Durante todos esos años en que ellos vivían sus vidas perfectas, sin incluirme, yo me dediqué a construir algo distinto, algo que cambiaría por completo, no solo cómo me veían ellos, sino cómo me veía yo mismo. ¿Recuerdas que te hablé de esa cuenta con 280.000 pesos? Bueno, esa es solo la mitad del cuento. La verdad es que cuando Elena partió hace 15 años me rompí por dentro, pero por fuera seguí siendo el mismo hombre trabajador, y ese dolor silencioso me llevó a tomar la decisión más inteligente que he tomado en toda mi vida. Verás, Elena tenía una hermana mayor, la tía Esperanza, que vivía en Los Ángeles. Se había casado con un americano y nunca tuvo hijos. Cuando Elena murió, Esperanza me llamó desde allá llorando. Me dijo, «Luis, Elena me escribió una carta contándome lo buen hombre que fuiste con ella. Si algún día necesitas apoyo, aquí tengo unas propiedades vacías. Podrías rentarlas y quedarte con algo de ese dinero». Al principio no supe qué hacer. Nunca entendí de rentas ni mucho menos de bienes raíces en otro país. Pero un vecino, don Antonio, que había sido jardinero para gente rica en Estados Unidos, me explicó cómo funcionaba. Si la señora tiene casas allá y tú las administras desde acá, puedes sacar un buen dinerito. Y así empezó todo. La tía Esperanza tenía 2 casitas modestas en un barrio latino en Los Ángeles. Yo ayudaba desde México con la administración, cobraba la renta a través de su amigo de confianza allá y cada mes me llegaba mi parte a Guadalajara. Al principio eran como 3.000 pesos extras. No mucho, pero era algo. Y lo más importante, era algo que ni Carlos ni Carmen sabían. Con los años Esperanza confió más en mí. Me propuso invertir juntos en otra propiedad. Y acepté. Ella ponía el capital desde Estados Unidos. Yo me encargaba de todo desde acá, mantenimiento, cobros, papeleo. Y luego repartíamos las ganancias. Para 2010 ya teníamos 4 propiedades rentadas. En 2020 eran 7. Y este año mis ingresos mensuales por esas rentas alcanzan casi 20.000 pesos. 20.000 pesos que mis hijos ignoraban por completo. Mientras ellos me veían como un viejito pobre viviendo de una pensión apenas suficiente, yo seguía ahorrando en silencio, no para comprar lujos, seguía con mi vida sencilla, sino para algo mucho más importante, para el día en que pudiera recuperar mi valor ante mis propios ojos. Pero la verdadera sorpresa no eran ni las propiedades ni el dinero. Lo realmente inesperado era lo que decidí hacer con todo eso el día después de mi cumpleaños, justo después de que Carlos me gritó «viejo inútil» delante de todos. Esa mañana fui al banco y retiré los 280.000 pesos que había guardado por años. La cajera me preguntó en qué iba a usarlos. En una inversión muy importante, le respondí. Y no mentía. Era la inversión más grande de mi vida en mi dignidad. Salí del banco con todo ese efectivo en una bolsa de mandado, como si solo fuera al mercado. Tomé el camión rumbo al centro de Guadalajara, y durante el trayecto no dejaba de pensar en las palabras de Elena: «Antes de morir, Luis, nunca permitas que nadie, ni siquiera tus propios hijos, te haga sentir menos de lo que vales». Mi primera parada fue el orfanato Casa de Los Ángeles. La hermana Patricia, que ha cuidado niños abandonados por más de 30 años, me abrió la puerta. «Hermana, vengo a hacer una donación», le dije. Sus ojos se abrieron cuando le puse en las manos 100.000 pesos en efectivo. «Esto es para que los niños tengan todo lo que necesitan este año: comida, ropa, útiles, lo que haga falta». La segunda parada fue el asilo Sagrado Corazón, donde mi compadre Evaristo, el mismo con quien compartí tantos años de trabajo, pasó sus últimos días solo, olvidado por sus propios hijos. Me acerqué a la directora y le dije: «Quiero cubrir los gastos médicos de 10 abuelitos por 6 meses». Le entregué 80.000 pesos. La tercera y última parada fue la más especial.
Fui a ver a doña Mercedes, la señora que vendía comida casera afuera de la obra donde trabajé mis últimos 5 años. Siempre me trató con cariño como si fuera parte de su familia. Siempre se preocupaba por mi salud, me apartaba el guisado más sabroso y me trataba con un cariño que ya no recibía en mi propia casa. Cuando puse los 100.000 pesos restantes sobre su mesa, doña Mercedes rompió en llanto. «Don Luis, ¿qué es esto?», me preguntó con la voz quebrada. «Es para que abra ese restaurante del que siempre hablaba doña Mercedes», le dije. «Usted me dio más cariño en 5 años que mis propios hijos en una década. Y si le sobra algo, repártalo con las vecinas que también lo necesiten». Esa tarde regresé a casa sin un solo peso de aquellos ahorros secretos, pero con algo mucho más valioso: recuperé mi dignidad. Ya no era ese abuelo inútil, invisible, que esperaba migajas de afecto. Era Luis Sánchez Herrera, un hombre capaz de cambiar la vida de otros con un solo acto de bondad. Pero la verdadera prueba vendría esa misma noche cuando sonó el teléfono. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Eran exactamente las 8:30 p.m. cuando vi el nombre de Carlos en la pantalla. Pero no era el mismo Carlos que me había humillado el día anterior. Era otro uno con una voz suave, casi empalagosa. «Papá, solo llamaba para pedirle disculpas por lo de ayer. Usted sabe, el estrés del trabajo. Uno dice cosas que no siente». Parecía sincero, hasta que soltó la frase que encendió todas mis alarmas. «Oiga, papá, es cierto que ha estado manejando mucho dinero últimamente». Resulta que en su emoción doña Mercedes había contado lo del regalo por todo el barrio. Y ya se sabe, los barrios son como pueblos pequeños. En cuestión de horas todo el mundo sabía que el abuelito Luis tenía plata guardada. «¿Y cómo te enteraste de eso, hijo?», le pregunté, fingiendo inocencia. «Ay, papá, usted sabe. La señora Mercedes se lo dijo a mi comadre Lupita, y Lupita se lo mencionó a María. Nos sorprendió mucho. No sabíamos que usted tenía ahorros». Pero su voz ya no era la misma. Había pasado del tono arrepentido al de alguien que hace cálculos. Y al amanecer del día siguiente Carlos ya estaba en mi puerta. Pero no venía solo, lo acompañaban María, los nietos, y hasta un ramo de flores baratas de esos que venden en los semáforos. «Buenos días, papá. Veníamos a desayunar con usted». Como en los viejos tiempos. Viejos tiempos, Carlos no desayunaba conmigo desde hacía más de 3 años. Pero ahí estaba con su mejor sonrisa pidiéndome usar mi cocina. María, que normalmente apenas me saludaba con un beso mecánico, me abrazó como si fuera su padre de sangre. «Ay, don Luis, qué bueno que por fin pasamos tiempo en familia», dijo sonriendo. Alejandro y Sofía también actuaban diferente. De repente parecía que todos recordaban que yo existía. Alejandro, que antes bostezaba con mis historias de albañil, ahora me pedía que le contara cómo construíamos sin máquinas modernas. Sofía, que siempre estaba con el celular, me miraba atenta cuando le hablé de cómo conocía a Elena, su abuela. Durante el desayuno, Carlos fue guiando la conversación hacia lo que realmente le interesaba. «Papá», dijo con tono amable, «María y yo estábamos hablando, y nos da mucha tristeza que usted viva solo en esta casa tan grande. ¿Ha pensado en venir a vivir con nosotros? Tenemos un cuarto vacío desde que mi cuñado se mudó». María no perdió el ritmo. «Sí, don Luis, usted estaría bien cuidado. No tendría que preocuparse de nada. Nosotros nos encargaríamos de todo: su comida, sus medicinas, sus gastos». Ahí apareció la palabra mágica, gastos. Pero Carlos aún no había terminado. «Y ya que hablamos de eso, papá, la verdad es que estamos pasando por momentos difíciles. El negocio no va como esperábamos, y los niños necesitan muchas cosas para la escuela. Si usted tuviera algunos ahorros, podríamos formar una sociedad. Usted pone el capital, nosotros el esfuerzo, y las ganancias se reparten. Una sociedad. Mi propio hijo me proponía invertir con él, como si lo nuestro hubiera sido siempre una relación de confianza y respeto, como si no me hubiera humillado, como si todo estuviera perdonado. Y no fue el único. Esa misma tarde Carmen me llamó con un tono que no le había escuchado en años. «Papá Roberto y yo queremos invitarlo a cenar mañana. Hace mucho que no charlamos como padre e hija». Acepté. Cuando llegué me recibió con un abrazo largo, afectuoso. Uno de esos abrazos que yo había soñado recibir en cumpleaños pasados y que nunca llegaron. En la cena me habló del nuevo proyecto de Roberto. «Es una oportunidad de oro, papá. Algo que puede cambiar nuestras vidas. Solo necesitamos un pequeño impulso económico para arrancar». El impulso, claro, tenía nombre y apellido: Luis Sánchez Herrera. Esa madrugada no pude dormir.
Di vueltas en la cama recordando cada palabra, cada gesto, cada abrazo falso que me habían dado en los últimos días. Me dolía el alma más que el cuerpo. Me dolía haberme equivocado tanto. Pensé que el sacrificio de toda una vida bastaría para que mis hijos me respetaran. Pensé que criar con amor, educar con valores, trabajar como burro, para que no les faltara nada algún día daría frutos. Pero no. Lo único que les importaba ahora era cuánto tenía yo en la cuenta, no cuántos callos tenían mis manos por ellos. Me levanté antes de que saliera el sol. Me preparé un café con pan duro. Me senté en la silla de siempre, la que Elena había tapizado con sus propias manos. Y ahí, mientras el cielo clareaba poco a poco, tomé una decisión. No por venganza, no por rencor, sino por amor propio. Porque después de una vida entregada también tenía derecho a cuidar de mí. Esa mañana fui al banco, saqué lo poco que me quedaba de mis ahorros y compré un boleto de autobús. Destino Mazamitla. Tenía allá un amigo de juventud, Pedro, que siempre me había dicho: cuando te canses del ruido y de la ingratitud, aquí hay una cabañita esperándote. No era lujo lo que buscaba. Era paz. Era silencio. Era volver a escuchar mi propia voz sin el eco de las exigencias ajenas. Antes de salir dejé una carta en la casa. Una sola hoja escrita a mano que decía: queridos hijos, gracias por mostrarme lo que realmente soy para ustedes. No se preocupen más por mis gastos, mis medicinas ni mis ahorros. Ya no soy carga ni oportunidad. No me busquen. Estoy bien. Luis Sánchez Herrera. Y así, con la misma mochila vieja con la que cargué herramientas durante 40 años, me fui. No como un abuelo millonario. No como un padre abandonado. Me fui como un hombre libre. Por primera vez en mucho tiempo. No era el padre perfecto que había creído ser. Había cometido errores. Muchos. Había trabajado tanto que me perdí momentos importantes. A veces fui duro, otras veces distante. Creí que darles todo lo material bastaría para que se sintieran amados. No supe enseñarles a valorar lo invisible, el respeto, la gratitud, la presencia. Me dolía aceptarlo, pero era necesario. Porque solo enfrentando esa verdad podía liberarme del peso de las falsas expectativas. Esa tarde, en lugar de revisar cuentas o papeles como Carlos esperaba, salí al jardín. Me senté en la banca de piedra donde solía leer cuando los niños jugaban. Cerré los ojos y respiré hondo. El aire olía a tierra húmeda y a bugambilias. Me pregunté cuánto tiempo más iba a esperar por una familia que no iba a llegar. Cuántas veces más iba a prestarme al teatro de los abrazos fingidos y las sonrisas calculadas. Y ahí entendí que ya no tenía por qué hacerlo. No les debía nada más. Había dado todo. Había sido padre, proveedor, consejero, mecánico, enfermero, chofer y hasta banquero. Había estado en cada enfermedad, en cada mudanza, en cada crisis. Y ahora era yo quien necesitaba algo: paz, dignidad, tiempo para mí. No lo iba a mendigar. Esa noche quemé algunas cartas viejas, recibos guardados y también un par de fotos familiares donde yo aparecía en la esquina medio borroso, como un fantasma en su propia historia. No lo hice por rencor, sino por cierre. A veces hay que soltar el pasado para dejar que algo nuevo nazca, aunque sea en el último tramo del camino. Luis Sánchez Herrera por fin dejaba de ser solo papá o el abuelo que ayudó a todos. Desde ese día volvía a ser simplemente Luis. Y aunque no sabía aún cuál sería su destino final, sí sabía algo con certeza: no volvería a entregar su amor a quien solo buscaba su bolsillo. La mañana en que colgaron el letrero de «Se vende frente a mi casa», sentí que algo dentro de mí también se desprendía. No era tristeza, era alivio. Como si por fin estuviera dejando atrás un disfraz que llevé puesto por demasiados años. Me senté en la sala una última vez a tomar café, donde tantas veces esperé llamadas que no llegaban y celebraciones familiares que nunca se hicieron realidad. Ya no sentía rencor, solo certeza. La certeza de que por primera vez estaba eligiendo mi camino sin culpa. Carlos pasó esa tarde. Miró el letrero y frunció el ceño. «Papá, va a vender la casa». «Sí, hijo. Ya tomé una decisión». Intentó disimular la sorpresa con una sonrisa incómoda. «¿Y a dónde se va a ir donde de verdad me necesiten?» No le di más explicaciones. No las merecía. No porque fuera mi hijo, sino porque ya había tenido muchas oportunidades de demostrar interés genuino. Y no lo hizo. No le debía más respuestas. Esa misma noche empacaron mis cosas. Solo lo esencial. Algunas fotos de Elena, libros, mi Biblia vieja, la bufanda que me tejió mi nieta Valeria cuando tenía 5 años,
la única que aún parecía recordar que yo era más que una billetera andante. Al día siguiente me mudé a mi nueva casa en el barrio del orfanato. Pequeña, sencilla, luminosa. Por primera vez en mucho tiempo me sentí en paz. Los niños del orfanato corrieron a abrazarme cuando llegué. Me preguntaron si me quedaría para siempre. Les respondí que sí, que pensaba vivir ahí hasta que Dios quisiera. Empecé a ayudarlos con las tareas, a leerles cuentos antes de dormir, a enseñarles cómo cuidar un huerto en el patio. Cada gracias, don Luis, cada dibujo que me regalaban, cada risa compartida, era una caricia al alma. Ya no era el abuelo millonario que se hacía el pobrecito. Ahora era simplemente Luis, el hombre que a los 75 años había vuelto a nacer. Me senté a la cabecera de la mesa como lo había hecho tantas veces, pero esta vez no era el anfitrión débil que esperaba cariño a cambio de comida. Esta vez era un hombre en paz con un propósito claro. Durante la comida todos hablaron con entusiasmo fingido, que si los niños estaban creciendo tan rápido, que si la empresa de Carlos iba a cerrar un trato importante, que si Carmen pensaba tener otro hijo. Ninguno preguntó cómo estaba yo en realidad. Solo esperaban el momento de abordar el tema que realmente les interesaba. Cuando terminamos el postre, una natilla de vainilla que solía encantarle a Elena, me limpié las manos con una servilleta y los miré uno por uno. Gracias por venir. Sé que tienen agendas ocupadas, así que seré directo. Sé que todos están preocupados por mi salud, por mi dinero, por mi casa. Hoy vine a resolver todas esas dudas. Carmen y Carlos intercambiaron una mirada rápida. Roberto se acomodó en la silla. María sonrió ansiosa. Entonces me levanté y fui al estudio. Regresé con una carpeta de documentos y una carta. La puse sobre la mesa. Aquí tienen todo lo que necesitan saber. La carta está escrita de mi puño y letra. Léala uno de ustedes en voz alta. Carlos fue el primero en alcanzarla con la impaciencia de quien espera escuchar su nombre junto a una cifra. Abrió la carta, carraspeó y comenzó a leer. Queridos hijos, no escribo esto desde el enojo ni desde el rencor. Lo escribo desde la claridad. Me tomó muchos años darme cuenta de que el amor no se exige, no se compra ni se negocia, y que nadie le debe afecto a quien no ha sabido darlo primero. Ustedes no me deben amor, y yo no les debo herencia. Los he escuchado hablar de derechos, de obligaciones, de cuidados, pero pocas veces los vi preocuparse por mí como persona, más allá de lo que pudiera ofrecerles. No los culpo. Cada uno da lo que puede, pero yo también tengo derecho. Derecho a vivir el resto de mis días con dignidad, a no mendigar cariño, a decidir qué hacer con lo que construí con mis manos. Todo lo que poseo, propiedades, ingresos, recuerdos, ha sido entregado a una fundación que lleva el nombre de su madre. Fundación Elena Herrera. Esa será mi herencia. Para los niños que nunca han tenido una familia. Para los ancianos que como yo fueron olvidados por la suya. No busquen culpables. Busquen paz. Y si algún día quieren encontrarme, no será en una oficina de abogados, sino en el orfanato con los niños que me llaman abuelo, sin saber cuánto vale un billete. Con cariño, Luis Sánchez Herrera. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra. María fue la primera en bajar la mirada. Roberto apretó los labios. Carmen empezó a llorar, pero no con lágrimas sinceras, sino con la rabia de quien pierde algo que creía asegurado. Carlos dejó la carta sobre la mesa con manos temblorosas. «Papá, esto es una locura», dijo apenas conteniéndose. «Estás diciendo que no vamos a recibir nada. Estoy diciendo que no necesitan nada mío para vivir. Ya son adultos. Y yo ya no soy su banco emocional ni financiero». Me levanté, les agradecí por venir, y les pedí que se retiraran. No con gritos, no con odio, con la misma serenidad con la que uno cierra un libro que ya leyó muchas veces. Cerré la puerta detrás de ellos, me serví un café y salí al patio a mirar el atardecer. La casa olía a mole, a historia, a despedida, pero también a renacimiento. El viejo inútil, como ellos pensaban, había hecho algo que pocos se atreven a hacer: elegir su propio final. Y empezarlo vivo. Se escuchaba la voz de Alejandro imitando mi forma de hablar, encorvado con una almohada bajo la camisa, diciendo: «Soy el abuelo Luis, el viejito que se cree millonario y no tiene ni para el bastón». De fondo las risas de Sofía y la voz de Carmen diciéndole: «Borra eso, no seas malo», pero riéndose también. La cara de Carlos se volvió de piedra. Carmen intentó agarrar el teléfono. Roberto se puso rojo como un tomate. Los nietos bajaron la vista sin poder esconder la vergüenza, pero ya era demasiado tarde. Lo habían dicho,
Lo habían hecho, y lo habían grabado. La verdad siempre encuentra su camino. Ya no más les dije, ya no más fingir que somos una familia cuando lo único que nos une es el interés. Yo me cansé, y como último acto de este padre inútil, les escribí una carta. Una para cada uno. Aquí están. Puse 3 sobres blancos sobre la mesa con sus nombres escritos a mano: Carlos, Carmen y María. Ninguno se atrevió a tocarlos. Ahí les explico por qué tomé estas decisiones. No para herirlos, sino para que entiendan que uno también se cansa, que incluso un padre que lo dio todo puede llegar a abrir los ojos. Carlos se levantó de golpe tirando la silla. Esto es una locura. Nos está desheredando por unos huérfanos que ni conocen o hijo. Los estoy eligiendo porque ellos sí me ven, porque ellos sí me escuchan, porque ellos sí me dan lo que ustedes hace años dejaron de darme: cariño verdadero. Carmen lloraba. María no decía nada. Roberto se sirvió otro trago. Me levanté también con toda la dignidad que me quedaba. Pueden irse. Ya cenaron, ya escucharon lo que vine a decir. No hay nada más que hablar. Salieron sin decir adiós, uno a uno, con las caras más largas que cuando llegaron. Ni un gracias ni un perdón, ni siquiera un te quiero. Solo el sonido de la puerta cerrándose tras ellos. Me quedé en la casa vacía, rodeado del eco de las voces que alguna vez soñé que me amarían sin condiciones. Pero no sentí tristeza, sentí alivio. Esa noche dormí en paz como no dormía desde que Elena murió. Porque por fin Luis Sánchez Herrera había recuperado algo más valioso que una herencia: su libertad. Después camino 2 cuadras hasta el orfanato, donde me reciben con abrazos, risas sinceras y ojos que no me juzgan. Los niños me llaman don Luis o abuelito, y no lo hacen por interés, sino porque me han adoptado como uno de los suyos. Ayudo con lo que puedo, sirvo comida, leo cuentos, enseño a sumar. A veces, solo me siento a escuchar, a estar, y eso basta. Al principio el cambio me daba miedo. No tener a nadie de mi sangre cerca, no saber si había hecho lo correcto. Pero cada vez que veo a un niño sonreír con un cuaderno nuevo o abrazarme solo, porque sí sé que tomé la mejor decisión de mi vida. He aprendido que la familia no siempre nace de la sangre, sino del respeto, de la presencia, del amor que no pide nada a cambio. He ganado una nueva familia, una que no espera herencias, sino que celebra mi existencia diaria. Carlos nunca volvió a llamarme. Carmen me envió una carta semanas después sin disculpas, solo para reclamar. Roberto, bueno, nunca supe si realmente le importó algo. Y María vino un día a escondidas para devolverme su carta sin abrir. Me la dejó en el buzón sin decir una palabra. Yo ya no espero nada de ellos. No odio, no rencor. Solo nada. A veces el corazón también aprende a vaciarse para volver a llenarse de lo que realmente vale la pena. Hace unos días Alejandro apareció en el orfanato. Solo, sin su papá. Me pidió perdón llorando. Me dijo que se había sentido como un idiota al ver el video desde otra perspectiva. Me pidió que le diera otra oportunidad. No le respondí de inmediato. Le di una escoba y le dije: si quieres, empieza barriendo el patio. Aquí todos empezamos desde cero. Y lo hizo, en silencio, sin protestar. No sé si algún día volveré a tener una relación con mis hijos. Tal vez sí, tal vez no. Pero entendí algo: no necesito que me amen por obligación. Prefiero una verdad dolorosa que una mentira decorada con abrazos falsos. Y así, entre tomates, risas de niños y tardes tranquilas, descubrí que la riqueza más grande que uno puede tener es la paz. A veces me emociono tanto que se me quiebra la voz, y entonces Lupita corre a abrazarme como si supiera que justo ese abrazo es el que necesito. Porque sí, a veces todavía duele. Duele recordar cómo me miraban mis hijos como si yo ya no valiera nada. Pero ese dolor ya no me define. Ahora lo transformo en cuentos, en juegos, en desayunos compartidos y tardes llenas de risas. Los viernes son mis favoritos. Hacemos noche de películas con palomitas y refresco. Yo me encargo de preparar todo mientras los niños eligen la película. A veces es de superhéroes, a veces de princesas, y otras veces solo quieren ver dibujos animados. No importa. Lo que importa es que estamos juntos, que hay carcajadas, que hay calor humano. Y en esos momentos pienso que no necesito más. No necesito grandes herencias ni títulos, ni que mi apellido se respete. Necesito esto: niños que me llaman abuelito, amigos que me escuchan sin juzgar, un rincón del mundo donde por fin puedo ser quien soy, sin deberle nada a nadie. El domingo pasado, después de misa, uno de los niños me regaló un dibujo.
Era un corazón enorme con mi nombre adentro. Y abajo escribió: «Gracias por querernos cuando nadie más quiso». Lo guardé en mi cajón junto con las cartitas de María Fernanda, como si fueran mis tesoros más valiosos. Porque lo son. Si alguien me preguntara hoy qué es lo que más me enorgullece de mi vida, no hablaría de las casas que tuve ni del dinero que gané. Diría: lo que más me enorgullece es haber elegido el amor cuando tenía todas las razones para elegir el rencor. Y aunque ya soy un hombre viejo, me siento más vivo que nunca. Porque finalmente entendí que uno no envejece cuando cumple años, sino cuando deja de amar. Y yo, gracias a estos 22 corazones pequeños, he vuelto a amar. Y también está doña Mercedes, la mujer que vendía comida en la esquina. Con los 100.000 pesos que le di, montó un pequeño restaurante al que llamó El Rincón de Mercedes. Cada viernes me invita a comer sin cobrarme nada. Siempre me dice con una sonrisa: «Don Luis, usted transformó mi vida. Gracias a usted tengo un negocio propio y he podido emplear a 3 personas más del vecindario. ¿Y sabes qué es lo más hermoso de todo esto? Que ahora mi vida tiene sentido. Cada día que comparto con los niños del orfanato, cada aporte de la Fundación Elena Herrera, cada sonrisa de agradecimiento que veo en el rostro de Mercedes, me recuerdan que Luis Sánchez Herrera sí fue útil en este mundo. No para criar hijos ingratos, sino para marcar una diferencia real en la vida de quienes más lo necesitaban. Y mis hijos. ¿Qué puedo decirte, Carlos? Trató de impugnar las donaciones, pero el abogado Morales lo frenó en seco. Todo se hizo conforme a la ley y con mi pleno consentimiento. Carmen apareció un día en mi nueva casa llorando, diciendo que había reflexionado y quería que la perdonara. Pero yo ya no era el mismo Luis de antes, ese que se conformaba con migajas de afecto disfrazadas de arrepentimiento. Le dije: «Te perdono porque cargar con rencor me lastimaría más a mí que a ti. Pero el perdón no significa volver a lo mismo. Tú elegiste tu camino durante años y ahora yo elegí el mío». Se marchó llorando, pero sus lágrimas ya no me desgarraban. Ya no eran mi peso. Mis nietos jamás vinieron. Alejandro, el que hizo el video burlándose de mí, probablemente ni recuerde que tiene un abuelo. Sofía tampoco ha preguntado por mí. ¿Y sabes qué? Está bien así. Fueron ellos quienes perdieron la oportunidad de conocer al verdadero Luis Sánchez Herrera. No fue mi pérdida, fue la suya. Porque este Luis, el que a sus 75 años encontró su propósito después de perder lo que creía su familia, es mucho más pleno que aquel hombre de 50 que se desvivía por personas que nunca lo valoraron. Este Luis duerme en paz, sabiendo que al día siguiente 22 niños lo recibirán con una alegría auténtica. La semana pasada celebramos el cumpleaños de Joaquín en el orfanato. Al soplar las velas pidió su deseo en voz alta: «Deseo que don Luis nunca se vaya porque es el mejor abuelo del mundo». Los niños aplaudieron. La hermana Patricia se secó una lágrima. Yo también lloré, pero esta vez de pura felicidad. En ese momento entendí que había hallado lo que siempre estuve buscando, sin saberlo, una familia que me quiere por lo que soy, no por lo que tengo. Una familia que aprecia mi tiempo, mi cariño, mis cuentos, mis abrazos. Una familia que nunca me gritará viejo inútil porque saben que Luis Sánchez Herrera es todo menos inútil. Mi historia está llegando a su cierre, pero no es un final triste. Es el final más bello que un hombre como yo pudo haber soñado. Hoy cumplo 76 años. Justamente un año desde aquel cumpleaños en el que Carlos me gritó viejo inútil. Pero este cumpleaños es completamente distinto. No hay familia fingiendo afecto, ni regalos dados por compromiso, ni caras aburridas deseando que la reunión termine. Este cumpleaños es auténtico. Los niños del orfanato me organizaron una fiesta sorpresa. Decoraron el comedor con globos hechos de bolsas plásticas pintadas. Me entregaron una tarjeta enorme llena de dibujos y me cantaron las mañanitas con esas voces desentonadas pero rebosantes de cariño que solo los niños saben dar. Pedrito me regaló una piedra que encontró en el patio para que se acuerde de mí siempre, abuelito Luis. ¿Y sabes qué es lo más hermoso de todo esto? Que no tuve que mendigar su amor. No tuve que suplicar por su tiempo. No tuve que disfrazarme de lo que no era. No tuve que comprar afecto con dinero. Solo llegué con el corazón abierto, con mi tiempo, con mis ganas de dar, y ellos me devolvieron amor multiplicado por 1000. Esta noche, sentado en mi sillita del patio bajo las estrellas que Elena y yo solíamos contemplar en nuestra juventud, me detengo a reflexionar. Y descubro que la vida me regaló su mayor lección a los 75 años. Nunca es tarde para comenzar de nuevo.
Durante años creí que ser buen padre era darlo todo por los hijos, sacrificios, esfuerzo, ausencia de descanso, todo con tal de que no les faltara lo que a mí me faltó. Y sí cumplí con esa tarea. Pero me olvidé de lo esencial: enseñarles respeto, cultivar la gratitud, mostrarles el valor de un amor verdadero y recíproco. Criamos hijos que confundieron dedicación con obligación, que asumieron que todo lo merecían, sin dar nada a cambio, que creyeron que el amor de un padre era infinito, aun cuando no hubiera respeto de por medio. Tal vez ahí estuvo mi error: no poner límites a tiempo, no exigir respeto, no enseñar que el amor se cuida, se valora, se agradece. Pero hoy no es día de reproches, sino de gratitud. Le agradezco a Carlos aquel grito cruel porque me despertó. Le agradezco a mi familia el haberme dado la espalda, porque eso me obligó a encontrar un nuevo rumbo. Les agradezco haber mostrado su verdadero rostro cuando el dinero apareció, porque me quitaron la venda de los ojos. Y por encima de todo agradezco haber descubierto, cuando ya creía que era tarde, que mi propósito no era ser el padre ideal de hijos desagradecidos. Mi propósito era convertirme en el abuelo del alma de niños que sí necesitaban amor y que sí supieron recibirlo y devolverlo con creces. Porque al final, ser familia no depende de la sangre, sino del corazón. Si tú que estás escuchando esto, eres un hombre mayor como yo, y has sido dejado de lado por tu familia, visto como una carga, quiero que sepas algo fundamental: tú no eres inútil. El valor que tienes no depende de quienes deberían haberte amado. Tu valor lo defines tú mismo cada día, con las decisiones que tomas y la manera en que eliges vivir lo que te queda de vida. Si tus hijos te dieron la espalda, hay niños en orfanatos esperando cariño. Si tus nietos te ignoran, encontrarás nuevos en asilos o centros comunitarios. Si la familia de sangre te falló, tienes la libertad de construir una familia del alma. Nunca es tarde para ser significativo en la vida de alguien. Nunca es tarde para recibir un amor que sea real. Y si eres joven y estás oyendo esta historia, te ruego que no repitas los errores de mis hijos. Honra a tus padres mientras aún los tienes contigo. No esperes a que se hayan ido para entender todo lo que hicieron por ti. No los veas como una carga. El tiempo se va volando, y un día querrás abrazarlos, pero ya será demasiado tarde. Mi esposa Elena desde el cielo solía decirme: Luis, la vida te pondrá pruebas hasta el último día. Lo importante no es esquivarlas, sino salir de ellas convertido en alguien mejor. Creo que aprobé mi última gran prueba. El abandono no me venció, me transformó. Mañana, como siempre, me despertaré temprano para ir al orfanato. Pedrito me recibirá con un abrazo y me contará su sueño. Lupita me mostrará un nuevo dibujo. Joaquín me preguntará si ya aprendí a usar esa aplicación que me enseña con tanta paciencia. Y yo seré sin duda el abuelo más feliz del mundo. Esta es mi historia. La historia de un hombre mayor que dejó de sentirse inútil el día en que dejó de buscar amor donde ya no lo había y empezó a ofrecerlo donde sí era bienvenido. Soy Luis Sánchez Herrera, y a los 75 años descubrí que la verdadera familia no siempre nace de la sangre, sino del corazón. Y tú que has llegado hasta aquí, dime, ¿te hizo sentido esta historia? ¿Has vivido algo parecido? ¿Conoces a alguien que necesite escuchar estas palabras? Cuéntame también desde dónde me estás escuchando. Me alegra saber que las historias de los que ya peinamos canas pueden viajar lejos, tocar corazones y recordar que nunca es tarde para renacer. Te deseo una vida buena. Y no lo olvides, tú no eres inútil. Eres exactamente lo que el mundo necesita en el lugar donde tu presencia importa.